Muy buenas tardes, maestros y maestras. Es para nosotros un gusto recibirlos en este martes de entrevista con Grupo Loga. Ya hemos hecho una tradición, el hecho de que los días martes de 6 a 7:15, 7:30, tenemos un diálogo con un especialista. Abordamos algunos temas que vayan a ustedes dándoles elementos, dándoles estrategias, preparándolos para una visión para el abordaje de algún tema. Y hemos dedicado el mes de enero a trabajar todo lo que nos puede estar vinculando o puede estar cercano a nosotros, que es esta parte de la formación del pensamiento en el niño. Pero hemos abordado, y seguiremos abordando en el mes de enero, lo relacionado con un pensamiento formal, un pensamiento racional, un pensamiento que enmarque las decisiones de los niños de una manera que tengan fundamento. Esta es la gran labor, la gran misión de la escuela, el hecho de poder ir acompañándolos a través de las diferentes asignaturas, no solo de contenidos académicos, que eso es muy importante, pero sobre todo de habilidades que les vayan permitiendo a ellos descubrir sus capacidades de pensamiento, de análisis, de razonamiento. Y empezamos en nuestro primer martes de enero un poco con las tradiciones. Todos nosotros estamos expuestos a los productos sociales, estas creencias, estos roles, estas frases, esto que todos los días escuchamos. Pero ese es un insumo, no es una sentencia, como lo vimos en esa sesión de ese primer martes, donde nuestro pensamiento tiene que tomar distancia y analizar. Por lo que la semana pasada con la maestra Adriana Páramo analizamos algo del comportamiento humano. Y esa parte fue analizar los propósitos. ¿Cómo nos planteamos una meta, un logro, un propósito? Pero además ella nos dio varias metodologías, varias estrategias para no quedarnos en una buena intención, sino pasarlo al terreno de la realidad y acompañar a los niños, a los jóvenes, en un proceso de planear sus sesiones, planear la organización de la tarea, planear su día de trabajo, planear qué tipo y cuánta cantidad de ejercicios necesita para dominar un contenido. Es parte de lo que ya desde la semana pasada fuimos viendo, fuimos analizando con la maestra Adriana Páramo. Y hoy vamos a entrar ya en una materia para que la maestra Claudia Monreal Minjares nos ayude a entender, a empezar a abordar ese proceso tan maravilloso que tocamos los maestros en el aula, que es ese proceso de formación, de acompañamiento, de apoyo en lo que es el pensamiento y el razonamiento humano. Maestros, mucho tiempo hemos destinado para la escuela, para el dominio de contenidos. Y mucho se luchó donde los maestros no teníamos que centralizarnos tanto en eso, sino en las habilidades. Y será la maestra Claudia Monreal Minjares quien nos acompañará, nos hablará sobre este tema. Dialogaremos con ella, pero déjenme presentarla. Primero, maestra Claudia, bienvenida a este martes de entrevista con Grupo Loga, con maestros que nos siguen, con maestros que van llevándose la entrevista para luego compartirla con algunos otros profesores. Y déjenme decirles que la maestra Claudia Monreal Mijares
cuenta con 20 años de experiencia frente a grupo. Eso ya es una garantía de que todo lo que vamos a escuchar, ella lo ha aplicado, lo ha construido, lo ha, digamos, edificado desde su propia experiencia, siendo docente en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta posgrado. Obtuvo el reconocimiento al maestro distinguido en el estado de Durango, desde donde nos acompaña ella, en el año 2011 a cargo del gobierno del estado de Durango y la ONU. Entre sus estudios destaca señalar que es licenciada en educación preescolar. Así es que ella ha venido dando seguimiento a este proceso de aprendizaje desde los más pequeños, digamos, fue este primer acercamiento que ella tuvo. Obtuvo el grado de maestría en educación campo práctica. Actualmente estudia la maestría en pedagogía crítica con la Fundación McLaren y el doctorado en pedagogía crítica y educación popular. Cuenta con 3 especialidades, una de ellas enseñanza del español, otra es en evaluación y otra en formador de formadores. Entre los proyectos destacados que ella ha participado, ha generado comunidades de aprendizaje con los temas literatura creativa, escribir y leer para repensar el mundo y construyendo el saber docente desde la historia. Es diseñadora curricular desarrollando programas como especialidad en evaluación, maestría en inclusión educativa y múltiples diplomados y talleres como la construcción del autoconcepto docente, animación lectora, el proceso histórico de la educación preescolar y su situación actual. Lo que el maestro Nobel debe conocer, el arte como recurso didáctico y reflexionemos sobre la intervención docente entre muchísimos otros. Se ha dedicado al estudio y la investigación de las prácticas docentes, la teoría educativa, la historia educativa y la sinergia formativa. Actualmente es docente de posgrado en especialidad en educación inclusiva, también en la especialidad en intervención didáctica y en la maestría en educación y desarrollo formativo, y además dirige varias escuelas como supervisor en educación preescolar en el estado de Durango. Maestra Claudia, doctora Claudia, bienvenida a este espacio. Y pues yo ya enmarqué un poco porque hoy vamos a ver cómo desde el aula, cómo los maestros, cómo los ATPs, cómo los directores, cómo los supervisores pueden ayudar desde las actividades, desde la currícula, a que los niños pasen de este pensamiento mágico a un pensamiento más racional. Por lo que me gustaría empezar con una primera pregunta, porque en la semana pasada tuvimos la sesión de los propósitos de inicio de año y me gustaría empezar con esta pregunta. ¿Qué tienen de mágico? ¿Cómo se vincula esta intención de principio de este año de enero de que ahora vamos a hacer y ahora sí voy a hacer ejercicio y ahora sí voy a aprender un nuevo idioma, ahora sí voy a terminar la maestría o ahora sí la voy a empezar? ¿Qué relación tendría el pensamiento mágico con justamente los propósitos? Querida Patti, qué gusto saludarla, doctora. Bueno, yo amorosamente le digo Patti, doctora Ganem, porque sabe Por que favor. la quiero, la estimo y la admiro muchísimo. Gracias. Además, dicha esta presentación de sus palabras, es un regalo de vida. Muchísimas gracias. Saludar a todos los maestros que nos escuchan, a los que hoy están aquí con nosotros. Gracias por compartir este tiempo y espacio. Es maravilloso, es un regalo para todos nosotros. Yo lo agradezco profundamente. Querida doctora, fíjese que el tema es muy interesante y me da mucho gusto que se abran espacio para estas reflexiones que luego se nos quedan fuera del aula, y tendríamos que empezar por entender que el pensamiento mágico es natural en el niño y que incluso es positivo en cierta etapa de su desarrollo. Esta primera pregunta es maravillosa porque efectivamente sí tiene algo de mágico,
el plantearnos estos propósitos de año nuevo, precisamente el 1 de enero, cuando va iniciando el año, bueno, ahí está la relación con el pensamiento mágico, con un principio que es la asociación. O sea, yo pudiera plantearme estos propósitos en cualquier momento del año, ¿estamos de acuerdo? Pero sin embargo, hemos asociado que cuando inicia el año es cuando hay que planteárnoslo e ir con todo. Ahí estaría lo mágico. Pero ¿cómo podemos transitar de esos propósitos que inician asociados al pensamiento mágico a la racionalidad? Bueno, pues plantear primero propósitos reales que se puedan cumplir en el periodo que nos los estamos fijando, ¿no? Que sean alcanzables, que incluso puedan ser medibles. O sea, si yo digo voy a hacer ejercicio, hay que ponerle fechas, periodicidad. Es decir, no solo voy a hacer ejercicio, no, voy a hacer ejercicio porque voy a correr todos los lunes o todos los días o cada tercer día, pero hay que ponerle nombre y apellido a esos propósitos para que puedan transitar de un planteamiento mágico a uno racional. Y esto nos va a permitir avanzar en ese trayecto. Pero bueno, sí hay una asociación ahí que nos ayuda, ¿no? Porque nos estimula, nos motiva a plantearlos. Hay que aprovechar ese impulso que nos da lo mágico para llegar a lo racional y a lo concreto. Bueno, pero esto ya habla de un elemento muy importante. Cuando nosotros le hacemos algunas preguntas al niño o cuando le pedimos que abra un libro o cuando planteamos algún reto, lo que ya nos dice la maestra Claudia es que va a empezar a hacer asociaciones. Y ahí es donde podemos distinguir qué asociaciones están vinculadas a fantasías, a supuestos, a imágenes que él asoció y que no tienen congruencia, para irlas acompañando, porque esto es muy importante. No debemos descartar esas primeras asociaciones del niño que da como respuesta a una pregunta, a un reto, a un ejercicio. Por lo tanto, y si a partir de ahí podemos empezar, ¿qué es el pensamiento mágico, maestra Claudia? Sí, Pati, muchísimas gracias. Mira, si me lo permites, me encantaría que iniciáramos con un ejercicio antes de definir lo que es pensamiento mágico, porque quizá nos ayude un poquito a entender algunas de las características de nuestros niños en esa edad. Entonces voy a compartir pantalla, Pati, y les voy a pedir a todos los que nos ven que puedan ver estas imágenes que yo les voy a proyectar. Son imágenes bastante sencillas, no son complicadas, pero bueno, en cada una de las imágenes que voy a proyectar, vamos a encontrar dos tipos de imágenes. Una está en la parte de arriba y otra está un poco más abajo. Vamos a verlo y quiero que en cuestión de menos de un segundo, en menos de un segundo, las veamos y respondamos a lo que yo estoy preguntando. Les voy a hacer un planteamiento y ustedes van a elegir una de las dos imágenes. Como reflexión personal, ahorita les voy a decir para qué vamos a usar esto. Entonces, va el primer par de imágenes, ¿listos? Y entonces vamos a distinguir en cuál de estas dos imágenes está o están las personas más saludables. ¿Listos? Ahora vamos a distinguir dónde estará la persona más inteligente. ¿Arriba? ¿La imagen de arriba o en la de abajo? Ahora vamos a distinguir dónde estará la persona que no es capaz de asaltar o de robar un supermercado o un Oxxo o una tienda. ¿Dónde estará, arriba o abajo, la persona más confiable? Bien. Estas imágenes nos conectan con algo, nos dicen algo. No sé, por ejemplo, Patti, si tú nos quieres compartir, ¿cuáles elegiste? ¿Las de arriba o las de abajo? Inmediatamente las de arriba. Claro, claro, así es. Bueno, ahorita te voy a explicar por qué quise iniciar con eso, porque tú usaste algunos principios que usan los niños cuando tienen este pensamiento mágico, ¿verdad? Claro, como tú ya tienes racionalidad, tú, si te doy más tiempo, vas a empezar a reflexionar y a plantearte ciertas hipótesis y entonces esto va a contrastar con la intuición que tuviste al inicio. Sin embargo, nuestros niños muchas veces no les toma un segundo, les toma más tiempo y ahí se quedan.
Y entonces llega la gran función de la escuela de ayudarles a avanzar en la construcción, en la hipótesis y en el desarrollo de este pensamiento científico y de la racionalidad. Entonces, respondiendo a tu primer pregunta, ¿qué es el pensamiento mágico? Mira, primero vamos a entender algo muy claro porque tú lo decías y es muy importante. El cerebro del niño no es capaz en cierto momento de su infancia de separar la realidad de la ficción. Es decir, la fantasía es real para ellos. Ellos creen firmemente que lo que ven, que lo que observan, que lo que está cercano a ellos, lo que imaginan es real. Y esto es muy importante entenderlo como una etapa de desarrollo evolutivo, que fue nuestro eh, querido Piaget quien nos deja esta idea. Entonces, en la niñez, la mente de los infantes está dominada notablemente por el pensamiento mágico, el cual sabemos que no está regido por premisas comunes de la realidad, sino pues por percepciones particulares que provienen del mundo emocional y del mundo fantástico. De ahí que nuestro niño en esta etapa puede creer en unicornios o se da este momento del amigo imaginario, con el que hablan, conversan como si lo estuvieran viendo, porque para ellos dentro de esa fantasía realmente lo están viendo. Entonces, ese amigo para ellos es real. Este pensamiento les hace ver cosas que nosotros no somos capaces de apreciar, nosotros los adultos. Por eso, muchas veces nos quedamos asombrados ante las preguntas tan complicadas que ellos elaboran, porque están viendo el mundo a través de otros lentes, ¿no? De los lentes de la fantasía. Preguntas como, ¿qué tan grande puede ser el universo? Como de qué tamaño es el universo. Y bueno, nos quedamos mudos, no sabemos qué responderles a estos chicos. Esto es el pensamiento mágico, Patti, y bueno, se da en una etapa de vida muy específica. Entonces, con eso comenzamos. ¿Qué te parece? Muy bien, pero Claudia, si el pensamiento mágico se da, digamos, de una manera más natural, por a lo mejor la poca información que el niño tiene, a lo mejor por el tipo de asociaciones que él hace, a lo mejor por todo el tipo de conocimiento que la familia ha dado, aquí pudiéramos plantear dos grandes preguntas más. ¿Qué tanto impacto tiene el mantener al niño en este pensamiento o cómo ayudarlo a pasar poco a poco o cómo le hacemos renunciar a aquellas premisas que no son correctas, no son sustentables, para que el Ujú. niño vaya evolucionando? Los niños pequeños e incluso a veces plantean preguntas mucho más lógicas, mucho más interesantes que los adultos. Ahorita lo conectamos con la creatividad y la innovación, porque el pensamiento mágico tampoco es malo, pero vamos Exacto. empezando con el análisis de cómo estas asociaciones, cuáles aquellas debemos de conservar y cuáles no, y cómo le hacemos. Sí, totalmente de acuerdo. Esa parte tiene que quedar muy clara. Mira, el pensamiento mágico se da en una etapa de los 2 a los 7 años de edad. Están en una etapa evolutiva que Piaget describió como preoperacional, ¿no? Y tiene características muy específicas esa, esa etapa preoperacional. Primero se caracteriza por un pensamiento simbólico, mágico, concreto, egocéntrico, que da lugar a la vida fantástica del mundo de los niños. A medida que este niño madura, va evolucionando su pensamiento y superando de forma natural esta visión mágica. Bueno, ese es el planteamiento de Piaget, que al ser un evolucionista, él creía que esta visión se va superando de forma natural. Sin embargo, se han hecho algunos estudios que sí demuestran que si no hay una intervención correcta del ambiente, de la escuela, de la familia, del contexto en el que nos desarrollamos, este pensamiento mágico puede incluso trasladarse a la vida adulta e incluso puede impactar de manera no positiva. Entonces, es muy importante tener claro que sí, es una forma natural del niño de entender su mundo, le da sentido a lo que el niño observa porque él no puede dar explicaciones concretas a la realidad. Entonces, cuando él mezcla la realidad con la fantasía,
él le da sentido al mundo que lo rodea. Son explicaciones que le permiten entender el mundo en el que está inmerso. Y bueno, esto está fijado más o menos en la etapa preoperacional de los 2 a los 7 años, pero se supondría que a partir de los 7 a los 9 años él empiece a evolucionar y su pensamiento desista de este pensamiento mágico y evolucione hacia la aparición de las operaciones lógicas y de las operaciones concretas, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente hay que ayudarlo a que se dé esta transición. Creo que tendríamos que entender qué sucede con nuestro niño en esa etapa. Primero, nuestro niño enfrenta algunas características básicas: el animismo, el artificialismo, el razonamiento transductivo. Piaget definía 2 subetapas, que es el pensamiento intuitivo, que está dado de los 4 a los 7 años, y el pensamiento simbólico, que está dado de los 2 a los 4 años. Entonces, estas 2 subetapas determinan mucho el pensamiento mágico, ¿no? En la etapa de los 2 a los 4 años, que es la de la función simbólica, nuestro niño, pues, va a empezar a desarrollar, por ejemplo, el clásico juego simbólico, es decir, pues, tiene ya la capacidad de entender, representar, recordar objetos o imágenes en su mente sin que el objeto esté enfrente de ellos. Por eso vemos a niños que toman un zapato y lo usan como teléfono, o que pueden jugar a que están tomando café, aunque su vasito esté vacío, pero ya hay un símbolo, ¿no? Aunque no esté presente lo que ellos están tratando de emular. Pero ojo con esto, fíjate, se ha descubierto que los niños pequeños cuyo juego simbólico es de naturaleza muy violenta tienden a exhibir un comportamiento menos prosocial cuando crecen y son más propensos a mostrar tendencias antisociales en años posteriores. Entonces, niños que están desde edades tan tempranas jugando videojuegos que son altamente violentos y donde no hay otro tipo de interacción más que el niño con el videojuego y no hay un adulto que le esté explicando qué es real y qué es fantasía, serán niños que su pensamiento mágico los va llevando a consolidarse como que esa es la única realidad existente. Entonces, nuestra intervención definitivamente puede ayudar a promover este salto que debe de dar del pensamiento mágico al racional, o bien puede estancar o incluso puede dejar vulnerable y expuesto a nuestro niño. En el pensamiento precausal que va desarrollando nuestro niño, te comentaba que tiene 3 conceptos importantes. El animismo, si nosotros observamos un chico en estas edades que te menciono, de los 2 a los 7 años, vamos a poder ver que él le otorga a los objetos inanimados capacidades humanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el niño se cae, muchas veces el padre de familia o hasta el maestro va y le pega a la mesa, ¿no? Porque se cayó y se pegó contra la mesa y le pega a la mesa y le dice, mesa tonta. En lugar de hacer al niño reflexionar que su andar fue poco cuidadoso, que ese espacio es más estrecho y que entonces por ahí no puede correr. Entonces, fíjate cómo una actitud tan cotidiana nos puede ayudar a que el niño haga esa diferenciación entre el pensamiento mágico o empezar a construir su racionalidad, este pensamiento que lo debe llevar a decisiones racionales. Porque entonces el niño, la próxima vez que pase por ahí, creerá que si se pega depende del humor de la mesa y no de sus propias acciones. Entonces, entender estas características como el animismo en mi alumno o en mi niño me ayuda a poder establecer una forma de intervención correcta con él. Otra característica es el artificialismo. Se refiere a la creencia de que las características medioambientales pueden ser atribuidas a las acciones o a las intervenciones humanas. Por ejemplo, cuando hace mucho viento, un niño puede decir que es que alguien está soplando muy fuerte y por eso el viento está así. O a veces los mismos maestros, los mismos padres de familia le dicen, ve las nubes qué blancas, las pintó Dios o las pintó un ángel. Y entonces el niño no puede disociar esta fantasía de lo que es artificial en el medio ambiente, es decir, cómo el ser humano tiene capacidad de intervenir en el medio ambiente en ciertos aspectos, pero en otros no.
Y esa parte también es muy importante para el momento en el que él pueda plantear hipótesis más adelante en el desarrollo de su pensamiento, ¿no? Bueno, y el último concepto sería el razonamiento transductivo, que es cuando un niño no entiende las verdaderas relaciones entre la causa y el efecto. Y esto también hay que ayudarlo mucho porque a veces pueden incluso quedarse como atrapados, Pati, en esta emoción de que si el niño, por ejemplo, se enojó con el hermano mayor porque le pegó y dice, ¡ay, ojalá te mueras! Y de malas el hermano mayor se cae, se golpea y se abre la cabeza. El niño relaciona esa causa y ese efecto a su deseo. Y entonces esto puede generar de verdad situaciones emocionales muy complejas, donde el niño crezca con muchas culpas y a veces nosotros como maestros ahondamos en eso. O sea, a veces le decimos, ves, te caíste porque te portaste mal. ¿Ves? Se te perdió tu dinero porque no estabas callado. ¿Ves? Entonces, no abonamos a que el niño aprenda a diferenciar qué acciones sí provocan ciertas consecuencias y cuáles no. Entonces, esta parte es muy importante que el maestro y los padres de familia lo distingan. Ahora que están con los padres de familia y que son los grandes mediadores, vendría excelente un taller con ellos para enseñarles estas características del desarrollo de sus hijos y qué cosas ayudan y qué cosas no. Mira, nuestros niños en esta época que acaban de pasar, pues vivieron la fantasía y la magia del niño Dios, de los Reyes Magos, de Santa Claus en algunas regiones del país. Espero que no haya niños presentes por ahí y si hay, por favor, aléjenlos del monitor. El ratón de los dientes, todo esto corresponde al pensamiento mágico. También los monstruos, los fantasmas, los superhéroes y las brujas. Entonces, ¿por qué nuestro niño no lo cree? Por la etapa de vida en la que está. Porque para él, en este momento de los 0 a los 7 años, esto es creíble, porque así funciona su cerebro. Entonces, bueno, resumiendo, Pati, algunas características de esta etapa es que nuestros niños se centran en lo concreto, dan más importancia a la apariencia. Y aquí voy a hacer reflexión con lo que nos pasó a nosotros con estas imágenes. Se dejan guiar por asociación de idea y emoción. Estos dos puntos los cumplimos nosotros con las imágenes que te presenté. Nosotros hicimos este ejercicio de asociar ciertas ideas o ciertas emociones o incluso ciertos paradigmas a la apariencia. Solo teníamos como fundamento la apariencia y eso nos hizo tomar decisiones. Esto lo asociamos con una idea y con una emoción. Los niños también en esta etapa no existen para ellos la palabra imposible y todo lo que ellos piensan se puede hacer realidad. Entonces son algunas de las características centrales de estos niños en esta etapa tan hermosa, tan maravillosa, pero que tenemos que tenerla clara para saber cómo intervenir y cómo ayudar. Qué maravilla, Claudia, que nos puedas en blanco y negro y con esta claridad ayudar a entender estas verbalizaciones, estas imágenes, estos comentarios que los niños ya cuando empiezan a hablar y luego hasta los 7 años nos van comentando. Y creo que aquí va a empezar otra etapa, otro momento del pensamiento del niño que tenemos que ir acompañando, porque aquí considero que se puede abrir también una gran oportunidad para la creatividad, esta cuestión de la divergencia, esta cuestión de la combinación de imágenes imposibles, pues ha dado creación a muchos artistas, muchas pinturas, muchas esculturas, muchas nuevas formas arquitectónicas. Entonces, no, me gustaría, Claudia, que nos pudieras comentar cómo pasar de esta primera etapa donde es evidente la presencia de estas asociaciones que construyen pensamientos mágicos hacia la siguiente etapa y qué conservar para la parte creativa, innovadora, pero cómo y qué tiene que renunciar para continuar también su pensamiento racional. Sí, Pati, gracias. Bueno, mira,
Yo te hablaba de estas creencias, por ejemplo, de los Reyes Magos, del Niño Dios, del ratón de los dientes, y yo te comentaba que no, son positivas. Hay papás que han tomado la determinación de decir, no voy a mentirle a mi hijo y no las voy a vivenciar con ellos y le voy a decir las cosas como son. Fíjate que sucede esto que tú estás diciendo. Se ha descubierto que puede haber una pérdida en estos niveles de creatividad, de imaginación. Incluso el pensamiento, la etapa del pensamiento mágico, si nosotros la aprovechamos para jugar mucho con nuestros alumnos y nuestros niños, podemos hacer que esta creatividad de verdad se vuelva parte de la vida cotidiana de nuestros niños y que generen este pensamiento divergente. Es muy importante que si nosotros, por ejemplo, jugamos o tenemos un rato de juego con nuestros niños, podamos ayudarles a distinguir la diferencia entre el momento en el que acaba el juego imaginativo y en el momento en el que comienza la realidad. Por ejemplo, estamos jugando a los superhéroes y estamos jugando a que puedes volar. Pero cuando este momento de juego se acabe, hay que ser enfáticos y decir, ya disfrutamos, ya reímos, ya jugamos, ¿no? Pero se acabó el momento y hay que hacerlo y decir, en este momento terminamos nuestro juego y ya no podemos volar porque nos podemos lastimar. Estas son las consecuencias que puede haber. Entonces, vamos ayudando al niño a distinguir estos momentos de fantasía, de imaginación, de creatividad, que incluso para los adultos son tan necesarios. O sea, no tenemos por qué eliminarlos de nuestras vidas, pero también que existe una realidad y que esa realidad está condicionada por ciertas cosas. Esto sería lo primero. Cuando hablamos de estas tradiciones que acabamos de transitar, como los Reyes Magos, el ratón de los dientes, el Niño Dios, Santa Claus, son positivas y son las tradiciones que sí son buenas, que sí fomentan esta creatividad, incluso un vínculo emocional con nuestros niños. Mira, nuestro niño a partir de la edad de los 7 a los 9 años, él va a descubrir que estas fantasías, pues, eran eso, fantasías, ¿no? Y va a empezar a descubrir la realidad. Por eso debemos ser muy cuidadosos porque en muchas ocasiones utilizamos este pensamiento mágico para que el niño no viva las tradiciones, no solo las tradiciones de forma positiva, sino vamos metiéndole personajes que pueden ser hasta terroríficos, ¿no? Como el caso de si no te portas bien, ahí viene el viejo del costal, o si no haces esto que se te está pidiendo, la bruja en la noche te va a hacer tal cosa, o el fantasma, o le habló al policía y viene por ti. Bueno, esto sí no es recomendable que se haga, es negativo, porque el niño de los 7 a los 9 años va a descubrir la realidad, o sea, va a descubrir que le mentimos. Pero no es lo mismo que sepa que le mentimos fingiendo ser el Santa y llevándole los regalos como un acto de amor, a que descubra que le mentimos amenazándolo e impidiendo su desarrollo ético, moral y cognitivo, por supuesto. Entonces, la primera recomendación sería esa, tener claro que este pensamiento mágico no lo podemos usar para controlar al niño, para regularlo, ni para que él aprenda a regular o autorregular sus emociones. No sirve para eso. Al contrario, lo atrofia. Entonces, este pensamiento mágico hay que utilizarlo para poder potencializar su creatividad, su imaginación, su fantasía. El arte es una fórmula mágica para acercarlo a eso. Yo les traigo al final un poema, si me permites, y nos queda el tiempo de compartirlo, porque a partir de ese poema, que es muy fantástico, podemos empezar a hacer preguntas donde el niño haga debates e incluso trabajar temas tan difíciles como la diversidad. Entonces, el pensamiento mágico nos detona muchas cosas, nos conecta, nos emociona, pero tenemos que ayudar a transitar hacia el otro lado también y buscar ese equilibrio, ¿no? Con la parte racional y tener claro qué beneficia a nuestro niño y qué no. La creatividad, la imaginación son cualidades del ser humano que lo distinguen quizá de otras especies y que le van a ayudar no solo para la parte artística, sino también para la resolución de problemas, por ejemplo. ¿No? Este pensamiento diferenciado puede proporcionarle al niño herramientas que nadie ha considerado para solucionar, para innovar, para proponer y hacer cosas nuevas. Y
A ver, Claudia, permíteme plantearte tres cosas que los adultos tenemos que hacer para ir ayudando a esta transición según tú nos has venido acompañando. A mí me parece que el manejo de conceptos, el manejo de términos fundamentados, científicos, reales, puede ayudar a un adulto a hacer esta intervención. Por lo que cuando los niños nos plantean preguntas de estas, de veras, cuánto mide la Tierra y no la sabemos, y nosotros usamos a lo mejor una terminología como no muy, muy grande, como de aquí al cielo, ¿no? ¿Quién sabe qué sea eso? O sea, parece Claro. que tenemos menos elementos que el niño. Entonces, el vocabulario, las palabras, los conceptos para la intervención son muy importantes. Lo otro es esta traducción que a veces tenemos que hacer los adultos de lo que el niño dice y cómo irle ayudando. Y lo tercero es retarlo a la comprobación. Y mira, quiero comentarte alguna investigación que algún día leí donde se le preguntó a los niños pequeños que de dónde salían los gusanos. Y fue maravillosa la expresión de los niños cuando dijeron los gusanos llueven. Casualmente, fíjate, esto que tú nos decías de las asociaciones era una temporada muy lluviosa. Los niños, por supuesto, que reúnen la información que tienen y lo que ellos dijeron es los gusanos llueven. Tenemos ahí muchas opciones, o usar este vocabulario adulto y darles una explicación terriblemente científica, que a lo mejor el niño no está en condiciones de vincular con lo que tiene. Otra, a lo mejor, como tú dices, usar este lenguaje o esta actitud poco favorable y decir, no, 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 no seas tonto. Fíjate, ahí es un golpazo a las Total. asociaciones que el niño hace, ¿no? Es decir, no te está permitido pensar. Pero la otra es decir, a ver, ¿cómo lo probaríamos? Porque así pasó la investigación. Y los niños fueron descartando hipótesis hasta que después de que las cubetas que dejaron en la noche se llenaron y al otro día no encontraron gusanos y los niños siguieron insistiendo en su elaboración. No, se salieron. Ah, entonces hay que tapar las cubetas. Sí, que las tapen para que no se salgan los gusanos. Después de que taparon las cubetas y al otro día tampoco vieron gusanos, los niños, alguno por ahí dice, ¿y qué tal que no llueve? Es decir, si vamos acompañando al niño, si vamos haciéndole que ellos comprueben, si los vamos retando, por supuesto que va a quedar el pensamiento creativo, por supuesto que va a quedar esta actitud, pero por el otro lado también va a haber una transición a un pensamiento más lógico, más racional, de forma adecuada. ¿Tú qué opinas que puedes abonarnos por ahí, Claudia? Sí, totalmente de acuerdo. Yo definiría tres cosas principales, Pati. Primero, transformar el adultocentrismo de la práctica docente. O sea, estas prácticas que están fijadas en el pensamiento del adulto, en cómo lo explica el adulto, en cómo lo entiende el adulto. Si este maestro les hubiera dicho a los niños, no, 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 los gusanos no llueven, bueno, mata toda la curiosidad de los niños y toda la oportunidad de aprendizaje que puede darse en ese momento. Entonces, cuando el adulto cree ser el poseedor del saber infinito, que lo debe derramar sobre los pobres ignorantes de sus alumnos, ahí usamos el adultocentrismo y entonces estamos aniquilando la posibilidad del desarrollo del pensamiento científico. Nuestro niño es un explorador, un indagador natural y ojalá esas cualidades las pudiéramos seguir abonando. Eh, Había una persona, una maestra que decía, una escritora que decía, le tarda 5 años al ser humano hacer que otro ser humano deje de pensar, los primeros 5 años de vida. Entonces imagínate qué doloroso y qué triste, ¿no? La escuela no puede matar científicos antes de que surjan, tiene que aprovecharlos y seguir planteando esos escenarios. Entonces, eliminar definitivamente el adultocentrismo de nuestras prácticas creo que ayuda. Segundo, fomentar el pensamiento crítico en nuestros alumnos.
y al ratito les podemos dar algunos tips para este fomento del pensamiento crítico en nuestros alumnos. Es decir, que mi alumno no se conforme con una respuesta, ni con la del maestro, ni con la del compañero, es más, ni con la propia, ¿no? Esto es fabuloso, que pueda distinguir la diferente información que él obtenga y después procesarla, analizarla, evaluarla y tomar decisiones. Este pensamiento crítico puede hacer la diferencia en la construcción incluso de sociedades más justas, de sociedades incluyentes, de sociedades que puedan reconocer a la otredad como legítimo, como igual, ¿no? Y bueno, la escuela muchas veces inhibe la capacidad del pensamiento crítico. Y por último, el último consejo que yo daría es eliminar los castigos y los premios del aula. Cuando nosotros condicionamos a nuestros alumnos no a reflexionar sobre su conducta, sobre su actuar, sobre el control de sus emociones, sino a que yo adulto esté presente y te castigue o te premie, les estamos robando una oportunidad muy valiosa de desarrollar un nivel de desarrollo moral que Piaget tanto promovía también, y de desarrollo cognitivo que va a ser indispensable para su vida, para la toma de decisiones. Luego por eso vemos adultos que si el tránsito no me ve, me paso el alto. Que si no hay nadie viéndome, me robo el paquete de chicles y no pasa nada. Porque acostumbramos a nuestros niños, a nuestros alumnos, a depender de la autoridad, a depender del otro para la toma de decisiones. Y esta parte creo que también es muy importante aprender a distinguir cómo mi intervención docente fomenta la dependencia emocional y cognitiva del maestro o cómo fomenta la autonomía, la autorregulación, la indagación, el análisis, la evaluación y la síntesis en mi alumno. Qué barbaridad, qué reto nos estás dejando, maestra Claudia, porque verdaderamente cada cosa que pasa ahora en nuestras sesiones así sincrónicas o los trabajos que mandamos a los chicos o las retroalimentaciones que damos son esas grandes oportunidades para ir favoreciendo esto que sí es sistemático, esto que nos toca a la escuela, porque el niño en el contexto familiar puede tener muchas tradiciones, puede estar acompañado de muchos mitos, puede incluso vivir mucha violencia como los maestros nos han podido confirmar, puede tener un acompañamiento a lo mejor frío, poco emotivo, pero justo es ahí donde la escuela se vuelve esta segunda oportunidad, este segundo espacio donde los niños pueden descubrirse a ellos mismos. Entonces, ¿cómo definiríamos el pensamiento racional y cómo lo continuamos? ¿Qué hacemos desde el aula? Claro, mira, el pensamiento racional es este tipo de pensamiento que es lógico, que es acertado, que es realista, que indaga, pero además el pensamiento racional levanta la autoestima porque utiliza el razonamiento lógico, calcula las consecuencias de una serie de probabilidades y esto ayuda a la supervivencia y a la felicidad humana y además ayuda a darle una justa dimensión a las emociones. Entonces, los pensamientos son racionales cuando son lógicos y consistentes con la realidad, cuando analizan, diferencian, comparan y sirven para conseguir metas y objetivos. Y una clave muy importante de cuando estamos teniendo un pensamiento racional es que nuestras emociones son congruentes con los hechos que estamos viviendo. Por el contrario, el pensamiento irracional es un pensamiento catastrófico, absolutista, no acertado, autoderrotista, irrealista, ¿no? Este tipo de pensamiento no utiliza el razonamiento y lleva consecuencias autodestructivas, desgraciadamente, que intervienen significativamente en la supervivencia y la felicidad del ser humano. ¿Y cómo lo distinguimos? ¿Cómo distinguimos un pensamiento irracional? Porque incluso nosotros los adultos podemos estar teniendo un pensamiento irracional. Bueno, vamos a darnos cuenta porque son pensamientos ilógicos, no consistentes en la realidad, sintetizan y reaccionan
nos impiden avanzar hasta nuestras metas y objetivos. Y la clave es que las emociones que producen son desbordantes, son exageradas. Y voy a poner un ejemplo. Si yo voy rumbo a mi trabajo y se descompone el auto y entonces si tengo un pensamiento racional, digo, híjole, qué coraje, ¿no? Tenía que llegar a tal hora a mi trabajo y llevar a los chicos a la escuela y bueno, pues esto me va a retrasar todo, seguramente hay una falla en el motor, alguna pieza, y bueno, no tenía contemplado ese gasto. O sea, la emoción está ahí, qué coraje, qué enojo, ¿no? Porque no lo tenía considerado, porque me retrasa mis planes, etcétera. Pero eso no me desborda. El pensamiento irracional, por el contrario, dice, ay, nomás esto me faltaba, qué día tan malo, siempre me pasa todo esto a mí, no, yo ya no quiero salir. ¿Qué día es? 19 de enero. Ay, no, es que los 19 así son, es el número de mi pésima suerte, el próximo 19 no salgo. O sea, hay un pensamiento polarizado increíble que me llega a desbordar esas emociones y que entonces me impide continuar con mis objetivos y mis metas. Y esto, pues hay que cuidarlo, ¿no? Hay que cuidar primero cómo modelamos estas conductas en quienes nos observan, porque muchas veces, incluso como maestros, como padres de familia, damos este ejemplo a nuestros alumnos que nos observan con esos ojitos muy bien abiertos y que están viendo cómo polarizamos muchas cosas o cómo no logramos darle su justa dimensión a lo que estamos viviendo. Entonces, número uno sería tener claro que lo que nos sucede tiene que corresponder a nuestras emociones y a cómo lo manifestamos y modelarlo para nuestros alumnos, ¿no? Esto es muy importante. Si, lo siguiente, no tenemos el poder de controlarlo todo. Y esto hay que dejarlo muy claro también con nuestros alumnos. Y lo otro, hay una parte que tengo que asumir de responsabilidad y de decir qué puedo hacer ante esta situación para modificarla, para ayudar o para que no vuelva a pasar. Entonces, estos actos reflexivos ayudan al desarrollo del pensamiento racional. Entonces, cuando veamos alumnos que están enfrentando frustración, que están enfrentando emociones que los están desbordando, es muy importante contenerlos, reconocer esas emociones, es decir, no negarle su derecho a estar enojado, a estar frustrado, a estar molesto, no. Desarrollar una postura empática, entiendo por lo que estás pasando, pero una vez que ya entendimos tu emoción, vamos a analizar lo que está sucediendo y cómo podemos intervenir en esa realidad. Porque el pensamiento racional distingue que puede intervenir en esa realidad y transformarla. El pensamiento irracional no. El pensamiento irracional cree que todo es producto de las situaciones externas y del complot y de todo lo que podamos decir, ¿no? Entonces, es muy importante acompañar a nuestros alumnos en la autorregulación emocional de las cosas que están enfrentando y viviendo, buscar causalidades, es decir, buscar explicaciones. Y yo estoy muy segura que los retos que enfrentamos en el aula, la gran mayoría se pueden convertir en un proceso de investigación. Fíjate, qué maravilla, porque además los especialistas, los que han profundizado mucho sobre el pensamiento racional, justo señalan que en las respuestas de los niños, en su comprobación, en el dejarles profundizar, el que comparen diferentes posturas, el que cuestionen, el que no se conformen. Eso me encantó, Claudia, de verdad, ojalá de veras los maestros se lleven esa gran lección hoy, que no se conformen con lo primero que escuchen, incluso aunque lo escuche de mí mismo, ¿no? Porque cuando Claro. de repente en esta actitud de enojo o a lo mejor en esta defensa de una creencia, porque lo decía un maestro que yo quería mucho o una persona de mi familia, inmediatamente vamos a la defensa de esas respuestas o de esas aproximaciones, en lugar de decir, bueno, a ver, lo voy a pensar un rato. A ver, sí, sí estoy enojado. A ver, no voy a reaccionar. Me voy a dar un minuto. Voy a tomar un poco de agua. No sé qué hacer. Creo que además de enojado tengo miedo. Esa manera, si la vamos introduciendo en nuestras clases, sobre todo, Claudia, sobre todo maestros y maestras, que justo ese es el gran tema que hemos descubierto ahorita con esta
no presencialidad en el aula. La importancia de las emociones, de la autorregulación, de la ubicación y de la detección de las emociones y qué hacer con ellas. Claudia, estrategias que los maestros pueden ir haciendo, no sé si quieras poner algún ejemplo, si quieras citarnos el proceso, pero que ellos puedan ir identificando estrategias desde que se topan con una respuesta por asociaciones que dan un pensamiento mágico y luego cómo irlos acompañando con todos estos elementos que tú nos has mencionado. Sí, gracias. Bueno, a mí creo que me gustaría mucho entender que el pensamiento crítico ayuda mucho para este desarrollo de la racionalidad, que es una racionalidad sentipensante, Pati. Tú lo decías muy bien. También esta parte es importante aclararla, si me permites, antes de pasar a las estrategias. En algún momento, por estas posturas incluso filosóficas de la razón instrumentalizada, se trató de separar tanto la emoción de la razón que la escuela también perdió ese foco, ¿no? Y entonces parecía que todo lo que era emocional tenía que quedar fuera de la escuela. Y no es así. Yo creo que las escuelas tendrían que ser sentipensantes, como lo mencionaba nuestro gran Eduardo Galeano. Es decir, la emoción y la razón no tienen por qué estar peleadas, se nutren una de la otra. Entonces, ese es un punto muy importante. La razón va a ser libres a nuestros alumnos y la emoción les va a dar esa pasión, esas ganas de seguir luchando, de seguir viviendo, de seguir probando, de seguir aprendiendo y conociendo. Entonces, las dos cosas son sumamente importantes. Mira, algunas actividades para estimular el pensamiento crítico en la infancia. Primero, bueno, por ejemplo, hacer análisis, hacer debates, no importa qué tan pequeños estén nuestros niños, pero hay noticias que nosotros podemos tomar que no tienen que ser noticias violentas ni noticias que a lo mejor develen sentimientos para los que no están preparados nuestros alumnos. Pero tomar, por ejemplo, noticias hasta, no sé, se me ocurre la apertura de de una nueva tienda en la colonia o en la comunidad, ¿no? O la apertura de un nuevo cine, o esta situación pandémica, es decir, tomar noticias y permitir que los niños la analicen, la dialoguen, la platiquen, hagan sus hipótesis de por qué creen que está sucediendo, creen que es bueno, creen que es positivo, que pongan una nueva tienda en la comunidad en la que estamos, ¿para quién? ¿Para qué? Por ejemplo, ¿no? Otra buena manera es fomentar la lectura. La literatura ayuda muchísimo. Podemos hacer debates después de escuchar algunos cuentos, después de escuchar algunos poemas, después de escuchar algunas narrativas. Podemos incluso a través de las películas hacer debates. Mira, muchas veces llevamos al aula el cinito, ¿no? Y ahí lo teníamos. Y ahorita que tenemos esta conectividad, ahí tienen los niños la computadora o el internet y les pudiéramos incluso poner a ver alguna serie o algún programita. Yo recuerdo en una ocasión hicimos con los niños de preescolar, de segundo de preescolar, te hablo de pequeños de 3 años, 8 meses, analizamos un capítulo de la serie cómica del Chavo del Ocho. Y entonces analizamos cómo interactuaban los personajes, cómo se golpeaban, cómo respondían ante las ofensas, lo que Kiko le hacía al Chavo, cómo el Chavo reaccionaba. Los niños habían elaborado previamente unas caretas con emociones y entonces a medida que estaban viendo el video, ellos levantaban la emoción y yo iba registrando. Después que terminó el programa, yo les recordaba, ¿por qué en esta parte ustedes levantaron estas emociones? A ver, resulta que 20 levantaron la emoción del enojo, pero 5 la de la alegría. ¿Por qué si cuando están golpeando a Kiko levantan la de la alegría, por ejemplo, o la del enojo, ¿no? Y armábamos debates. Es que se lo merecía, es que ya el primero golpeó, bueno, y responder con un golpe. ¿Qué opinan de eso? ¿Se vale, no se vale? No tienes idea de los debates casi filosóficos que estos Claro. niños armaban en torno a esto que estaban viendo. Y esto es un programita de 20 minutos que podemos acceder sin ningún problema, sin mayor problema, ¿no? Entonces es una actividad simple.
El arte, por ejemplo, es otra muy buena manera de acercar a nuestros niños a estos debates o a estas discusiones o a este planteamiento de hipótesis. Hay un cuadro, por ejemplo, que yo he usado y que me ha ayudado bastante, que es el cuadro de Velázquez de las Meninas. Y entonces los niños van haciendo una serie de planteamientos sobre las emociones que este cuadro les va generando. Hay una parte del cuadro de las Meninas, Patti, donde, bueno, te cuento que lo presentábamos a grupos de niños de edad infantil y entonces los niños generalmente decían con qué emociones se conectaban o qué veían en el cuadro o qué creían que el autor estaba tratando de representar y ellos decían, pues van a una fiesta porque todos traían vestidos pomposos de la época, ¿no? Entonces decían los niños, es que cuando a mí me visten así es porque hay piñata y hay fiesta. Pero hubo un niño en particular que él dijo, a mí ese cuadro me da mucha tristeza. Y entonces todos los demás niños voltearon y lo vieron como tristeza. ¿Por qué? ¿No? Si no tiene nada de triste. Bueno, si tienen oportunidad, busquen el cuadro de las Meninas. Resulta ser que este niño, al darse cuenta que era el único diferente, se cayó. Pero entonces el maestro tiene que buscar la manera de que eso no se quede en el silencio. Y que además se practique la escucha activa, porque tan importante es tu posicionamiento, si son 30 niños los que tienen el mismo posicionamiento, qué bien, pero ese individual es igual de valioso que los otros 30. Y ese sentimiento hay que transmitírselos, ¿no? Entonces a este niño, al siguiente día, yo volví a llevar el cuadro, le pedí a la mamá que lo llevara un poco más temprano, que pudiéramos platicar él y yo solos, y el niño se cayó y no me dijo qué era la parte que lo ponía triste. Entonces yo le propuse, ¿por qué no dibujas aquello que tú le cambiarías al cuadro? El cuadro de las Meninas, en una parte, en una esquina, hay un niño que tiene un pie arriba de un perro que está echado en el piso. Y es una parte casi imperceptible, pero está el pie del niño sobre el perro. Este niño era un animalista. Era un chico que recogía animalitos de la calle, la mamá ya tenía como 20 ahí en su casa, ¿no? Entonces, el niño lo único que pudo ver en su categoría de percepción era este maltrato hacia el animal. Cuando el niño dibuja, lo que le cambiaría, entonces pone al niño que estaba pisando al perro abajo, en cuclillas, dándole de comer al perro. Bueno, colgamos el cuadro de las Meninas con esa parte, con esa versión modificada. Y entonces, podemos decir, estamos alterando el cuadro de Velázquez. Es válido, porque no hay nada más legítimo que lo que cada ser humano puede aportar. Es decir, aquí no hay esto sí es lo válido y esto no. Esto es lo que se puede hablar en el aula y esto no. Si es interés del niño, si necesita conocerlo, hay que llevarlo al aula. Ese sería otro ejemplo de cómo el arte nos puede ayudar a fomentar esta capacidad crítica y a que lo que existe o lo que se nos da como algo ya hecho, no lo tenemos que aceptar incondicionalmente. Lo podemos cuestionar. Y la literatura nos ayuda muchísimo a ello. Y fíjate que tristemente, Pati, ahí también hemos como legitimado qué textos pueden leer los niños y qué no. Nosotros hicimos una investigación de qué se leía en los grados de preescolar hasta secundaria. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, en preescolar se lee mucho cuento, muchos cuentecitos, pero casi no se leen textos científicos, ¿no? Creemos que los preescolares no pueden entenderlos. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que en primaria alta, o sea, de tercero en adelante, ya dejan de leerles cuentos a los niños. Y entonces se lee mucho texto científico, ¿no? Entonces, desde nuestra práctica también no ofrecemos la diversidad textual que ellos requieren para poder indagar. Es decir, si yo hablo sobre un tema científico, el niño también puede obtener información en la literatura, en un cuento, por ejemplo, ¿no? Ahí podemos encontrar algunas ideas muy interesantes de planteamientos que hacen los cuentos y a partir de ahí cuestionar, indagar y luego pasar a este plano científico. Otra de las cosas que encontramos que casi no se leen es la poesía. La dejamos mucho fuera del aula. Y cuando leemos poesía que es tan aburrida para nuestros alumnos que no la quieren volver a leer. Claro. Entonces yo te traje este poemita, si me permites. Vamos, Claudia. Es un poema muy, muy bonito, muy sencillo, que está hecho para trabajar la diversidad de nuestros alumnos. Mira,
Este poema se llama No creyó ser una rosa, poesía para niños. Ay, me regresó toda esta presentación. Qué bárbara. Ahí vamos. Avanzamos rápido. Bueno, ahorita ojalá nos quede tiempo también de mostrarte esto de las distorsiones cognitivas, que es otro tema bastante interesante y que eso lo vemos ya en adolescentes, en jóvenes, incluso en adultos. Bueno, ahí va el poema, mi querida Patti. Dice, nació una rosa muy roja en un huerto de tomates. Por eso, siempre pensó que aunque extraña, era un tomate. Los demás eran redondos. Ella, muy alta y delgada. Y aunque todos la querían, nadie decía nada. Creció muy acomplejada, pensando que era muy rara. Hablaban dos pajarillos, una tarde distraídos, de la flor que entre tomates tan bella había crecido. ¿De quién habláis, pajarillos? Aquí no hay ninguna flor, les dijo la bella rosa cuando hablar les escuchó, y al verla tan confundida, la sacaron de su error. Eres una flor hermosa, que has nacido entre tomates. De nombre te llamarás Rosa. ¿Ninguno te lo dijo antes? La miraron los tomates. Ellos tampoco sabían. Como nació entre sus matas, un tomate la creían. La flor se estiró orgullosa, sabiendo que era una rosa, pero se quedó en el huerto, alta, delgada y hermosa. Entonces, Qué bueno, bonito, es un qué poema bonito. bellísimo. Mira, a partir de este poema podemos hacer planteamiento de preguntas muy interesantes, desde cuestiones como la autoestima, la aceptación, la diversidad. ¿Es tan importante ser igual a los otros? ¿Ser diferente es algo que realmente debe avergonzarme o debe hacerme sentir mal? ¿Qué me hace igual a los otros? Por ejemplo, a la rosa que le hacía igual. Pero este poema recupera parte del animismo, es decir, estamos trasladando actitudes humanas a los tomates y a las flores. También lo podemos utilizar para transitar y decir, oigan, los tomates hablarán, las flores hablarán, los pájaros se comunican, ¿cómo se comunican? Utilizan un lenguaje como el de los humanos y todo esto nos puede llevar, es decir, un poema nos puede llevar a desarrollar conocimiento científico. Es un poema que va a inspirar, a motivar, a captar la atención de los chicos, que no es aburrido, que no estamos tampoco bajando el nivel o subestimando la capacidad de nuestros alumnos, porque eso sería un grave error también. El maestro siempre debe tener altas expectativas, pero sí seleccionar los materiales que puedan conectar a su alumno, que le puedan ser significativos. No, pero y además la poesía tiene esta característica en su ritmo, en su entonación, de veras de llegar a lugares tan importantes de nuestra emotividad que es otro recurso. Entonces nos has dicho basar nuestro trabajo a partir de noticias, de lecturas, de arte y de poesía. Creo que hay muchas estrategias. Yo no quisiera, Claudia, que nos dejaras de hablar porque Claudia es una experta en todos estos temas, como ustedes se habrán dado cuenta, y creo que quedamos invitados para en una próxima ocasión seguir profundizando, pero que sí nos hables un poco de las distorsiones cognitivas, Claudia, porque creo que es el clic entre dejar un pensamiento mágico mal instalado con una emoción tampoco muy clara y con un modelo exterior que las confirma y las confirma hasta que no la creemos. Platícanos un poco eso para poder ir cerrando nuestra entrevista. Claro que sí, Pati, con mucho gusto. Y he disfrutado muchísimo. Es así, casi como la sensación de un cafecito, ¿no? Juntas. Así, Es rico, gracias, es Claudia. rico. Muchísimas gracias. Bueno, mira, vámonos acá donde tenemos estas distorsiones cognitivas. Bueno, hablábamos entonces del pensamiento racional y las creencias racionales y por supuesto también hay pensamientos y creencias irracionales, Pati, y estas provocan distorsiones cognitivas. Mira, hay un teórico que es Aaron Beck, que a través de la teoría cognitiva
él desarrolló un modelo cognitivo donde ponía especial atención precisamente en eso que tú mencionas, en las creencias, los significados, la información, las expectativas, las ideas que nosotros vamos generando. Es decir, en los filtros que utilizamos para percibir la realidad o los mecanismos que utilizamos para trabajar con esta información y con la que ya tenemos almacenada en nuestros cerebros. Entonces, se hace esta teoría de las distorsiones cognitivas y es muy importante remarcarla porque a veces creemos que el pensamiento mágico evoluciona, ya nos pasamos a las operaciones concretas, a las formales y ya todo está bien. Pues resulta que no. Podemos distinguir, y quizá ahorita que yo les vaya narrando estas distorsiones cognitivas, vamos a poder distinguir, ay, a mi vecino, a mi compañero, a mi pareja, a mí, ¿no? Que tengo estas distorsiones cognitivas y qué importante es pasarlas al plano de la razón para trabajarlas, porque si yo no las hago conscientes, seguramente las estoy promoviendo en mis alumnos, porque así funciona esto. Entonces, cuando yo lo puedo racionalizar, puedo hacerlo consciente y trabajar sobre ello. Entonces, bueno, mira, las distorsiones cognitivas provocan interpretaciones erróneas de la visión del mundo, de uno mismo o de las relaciones, lo cual a su vez puede generar comportamientos disfuncionales. Incluso podemos hablar de llegar a situaciones de neurosis, de conductas automatizadas, de respuestas alteradas y de emociones muy desbordantes. Te voy a poner el ejemplo de alguna. Patti, también a toda tu disposición la presentación. Ahí les dejo un cuadro con todas las distorsiones cognitivas que Aaron Beck estableció. A tu disposición, Patti. Ahí está para ti, para todos los maestros que nos acompañan con todo el amor del mundo. Una Gracias. de ellas, por nada, Patti, una de ellas es la distorsión de filtraje o abstracción selectiva. Esta pareciera que es cuando nosotros tenemos visión de túnel, ¿no? Vemos un solo aspecto de una situación. Y este aspecto tiñe toda la interpretación de la situación y no nos percatamos de lo otro que lo contradice. Es decir, se filtra lo negativo y olvidamos lo positivo. Algunas palabras clave de esta distorsión, cuando las escuchemos o las digamos, hay que ponernos listos porque estamos teniendo esta distorsión cognitiva, es no puedo soportar esto, no aguanto qué, es horrible, es insoportable, es un pésimo día, todo me sale mal, ¿no? Son las clásicas personas o es el clásico momento en el que no vemos la rosa sino las espinas, como el ejemplo que te ponía del auto, ¿no? No vemos el problema en sí, sino vemos maximizado todo, pero bajo un filtro negativo. Hay otra distorsión cognitiva que es el pensamiento polarizado. O es todo o es nada. O es no o es sí. O me quieres o no me quieres, ¿no? Y este pensamiento polarizado también nos puede generar mucho daño, nos puede lastimar bastante. Consiste en valorar los acontecimientos en una forma extrema sin tener en cuenta los aspectos intermedios. Fíjate que curiosamente el ser humano desde la conquista, desde la colonización, cayó en este hábito binario, en este hábito polarizado de lo bueno y lo malo, el ángel y el diablo, el feo y el bonito, ¿no? El fuerte y el débil. La realidad y la vida cotidiana es que no hay estos dos polos, ¿no? Existen muchas situaciones en medio. Y muchas veces eso nos pasa incluso como maestros, el listo y el burro, el que sabe todo y el que no sabe nada. Y no sucede así. Mi alumno podrá saber algunas cosas y otras se le dificultan, pero no podemos valorarlo desde esta distorsión cognitiva. Entonces, no existe nada intermedio, todo está o en un lado o en el otro. Algunas palabras claves, pues son estas dicotómicas, ¿no? Y que nos llevan a esta depresión de decir, ay, es que soy un fracasado, es que nada me sale bien, es que soy cobarde, es que soy inútil, cuando no es así. Algo no te salió, busquemos por qué, superémoslo y busquemos por qué no te sale bien. Otra distorsión cognitiva es la interpretación del pensamiento. Y esta luego es común, ¿no? Cuando vemos a un grupo de personas que están reunidas y que están en su mundo y nosotros estamos pensando, seguramente están hablando de mí. Y los otros están en su mundo y ni siquiera me voltean a ver, pero yo tengo esa distorsión cognitiva y entonces aseguro que están hablando de mí. Es una tendencia a interpretar sin base alguna, no tenemos sustento para ello,
los sentimientos y las intenciones de los demás. Y a veces esas interpretaciones se basan en un mecanismo llamado proyectivo, ¿no? Que consiste en asignar a los otros mis propios sentimientos y mis propias emociones, como si fueran similares a los míos. Entonces, por ejemplo, una persona puede decir, sí, claro, me está mintiendo y me está engañando. O si una persona llega tarde a una cita, no, no va a venir, no va a llegar. Y bueno, al otro pobre a lo mejor se le pasó el camión, le chocaron, no sé qué, pero él ya hizo esta distorsión cognitiva o ella y dijo, seguramente no va a llegar porque no le intereso, ¿no? Entonces, bueno, esta distorsión nos lleva a plantearnos estos paradigmas de eso es porque tal cosa, eso se debe a él, sé que eso es por. Otra distorsión cognitiva muy común es la falacia de cambio. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, ay, híjole, mi matrimonio funcionaría increíble si mi esposo fuera otro. O esta escuela va a cambiar cuando el director cambie. O la escuela es bellísima y los alumnos también, pero los padres de familia, ¿no? Entonces, en la falacia de cambio, creemos que el bienestar de uno mismo depende de manera exclusiva de los actos de los demás. Por supuesto que cuando estamos en una colectividad hay cosas que están en mis manos, pero hay otras que no, claro, pero lo que está en mis manos es lo que tengo que trabajar, lo otro no es mío. Entonces la persona suele creer que para cubrir sus necesidades los otros deben cambiar primero o su conducta debe de modificarse y la conducta propia depende de la modificación del otro. Esto es muy importante considerarlo porque es una distorsión cognitiva que luego se encuentra mucho en las investigaciones en las escuelas, ¿no? Si tal cosa cambiara, entonces yo podría tal cosa. A veces cuando hablamos, por ejemplo, de aceptación o de aprecio a la diversidad, el maestro dice, si nos pusieran rampas, otra cosa sería, pero no nos ponen y entonces nos piden que aceptemos chicos con diversidad funcional. Bueno, la realidad dice que aunque tengamos toda la infraestructura, si nosotros no tenemos una actitud o una postura diferente ante la diversidad, nada de la infraestructura funciona. No hace nada. Incluso se deteriora y no se usa, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra distorsión. Otra muy común son las etiquetas globales. Esta clásica frase de, ay, todos los hombres son iguales. Y no, Pati, hay peores. No es cierto. No, no es cierto. Pues no, ¿verdad? Consiste esta distorsión en poner un nombre, una etiqueta general o globalizadora a nosotros mismos o a los demás. Casi siempre designamos con un verbo, con el verbo ser, y cuando etiquetamos y globalizamos de manera general todos los aspectos de una persona o de un acontecimiento bajo ese prisma del ser, lo reducimos a un elemento. O sea, le quitamos toda la capacidad de ser humano. Casi lo cosificamos, ¿no? Entonces, esto produce una visión del mundo y de las personas estereotipada e inflexible. Las imágenes que yo te presenté jugaban mucho con estas etiquetas globales, que además no son constructos originales, no son constructos propios, son constructos producto de esta macroestructura de lo que se nos ha dicho que es correcto e incorrecto, lo que es bello, lo que es feo, lo que es peligroso, lo que no. Es decir, lo que es amenazante y lo que no. ¿Para quién? ¿Para qué será amenazante? Bueno, tendríamos que preguntarlo, ¿no? Bajo este pensamiento crítico. Entonces, en este efecto de englobar y poner etiqueta, hacemos de verdad juicios muy injustos. Por ejemplo, yo he escuchado a docentes decir, todos los niños son crueles cuando se están burlando de alguien con alguna diversidad, ¿no? Por ejemplo, si presenta una diversidad funcional motriz y le están haciendo acoso escolar, el maestro a veces dice, es que los niños son crueles por naturaleza. No. Esta es una etiqueta global que le estamos poniendo y es una distorsión cognitiva. Otra es, no muestro mis emociones porque los hombres no deben llorar. No, sí lloran. Y bastante fuerte, y además es sano y es recomendable, ¿no? Pero ahí hay otra etiqueta global que les fue impuesta y que, bueno, ellos asumen.
Y así tenemos otras más, Pati. Yo te dejo picada con estas nada más. Sí. Tenemos, son 15 distorsiones cognitivas. Ahí te dejo los cuadritos, te dejo la presentación por si quieres seguir ahondando en esto o platicando con tus maestros, con quienes nos acompañan. Ahí está a disposición de ustedes. No, al contrario, Claudia, me parece que es un gran ejemplo, son grandes categorías que permitirán que los maestros sigan pensando, sigan reflexionando en la importancia de ir acompañando desde el espacio escolar toda esta transformación del pensamiento, de la emocionalidad, de este sentipensar de los niños, para que este acompañamiento escolar los vaya preparando a una vida adulta más feliz, más saludable, más comunitaria, más participativa, porque en este momento, Claudia, se hace muy importante la reflexión de estos temas, porque podríamos hablar de la pandemia y podríamos aplicar varias distorsiones cognitivas. No, que maten a los chinos por andar haciendo sus experimentos. Total. No, qué barbaridad, que castiguen a los culpables. No, que en otros países sí se puede y no. Todas esas son distorsiones cognitivas. Totalmente. La gran pregunta con la que queremos dejar a los maestros hoy es, esta es mi aula, estos son mis niños, estas son las familias que los acompañan, ¿qué voy a hacer por ellos? ¿Cómo a partir de este enero hasta llegar junio, cuando cierra nuestro ciclo escolar, vamos a abonar algo en la vida de ellos para que en algún momento de su vida estas lecciones, estas prácticas que les hemos acompañado, ellos las puedan rescatar? Siempre la confianza en que ese niño, esa niña, este grupo que ahora me tocó acompañar, va a poder hacer algo por él mismo porque mi intervención fue así. Claudia, yo también he disfrutado muchísimo y seguramente los maestros también, porque así a partir de un diálogo de preguntas y respuestas, de poner ejemplos, seguramente los maestros van pensando su aula, van pensando su grupo, van pensando su realidad, van pensando sus clases, van pensando sus metodologías y seguramente incorporarán nuevas cosas. Quiero enseñarte a tu grupo, Claudia. Estos fueron los maestros, las maestras que nos acompañaron el día de hoy. Como siempre les digo, maestros, muchas gracias porque destinar este espacio, este tiempo, y por favor, maestros, maestras, saben ustedes que a los que asistieron el día de hoy se les hace llegar el video, pero lo tienen también en la página de Grupo Loga, pero además compártanlo, llévenlo a un consejo técnico, citen a otros supervisores, a otros directores y vayan haciendo ustedes mismos estos trayectos de formación. Claudia, ¿dónde te encuentran los maestros? ¿Dónde te escriben? Porque por ahí a lo mejor algún director dice, no, yo la voy a invitar a mi escuela a que en algún consejo técnico, tú como supervisora, les puedas platicar mucho de lo que haces en lo que señalamos en tu currículum. Una persona por aquí nos va a ayudar a compartir. Ah, mira, pues ya volviste a poner tu presentación. Sí, Muchísimas traigo, gracias. Pati, Por lista. favor. No, no, no. Nosotros todas las entrevistas, Claudia, las terminamos para que los maestros conozcan los contactos de los especialistas. Ese intercambio es importantísimo. Por favor, Claudia, ¿dónde te localizan? Mira, querida Patti, pues pueden ver mi canal de YouTube, que tengo ahí algunos videos, algunas charlas. También en Facebook, con todo el gusto, como Claudia Monreal Mijares, o bien a mi correo electrónico, monrealmijaresclau@gmail.com. Ahí me pueden mandar algún mensajito y con todo el gusto del mundo los atendemos. Checamos qué podemos hacer, qué podemos ayudar, porque Pati, esto que estás haciendo es muy valioso, establecer una cultura de la compartencia. Ya transité
saltemos de la cultura de la competencia en el magisterio a la cultura de la compartencia, Patti. Esto nos nutre, nos abre escenarios, nos abre el pensamiento, nos ayuda a eliminar distorsiones cognitivas. Entonces, valiosísimo lo que estás haciendo. Y si me permites, me gustaría regalarles una frase que a mí me encanta, que es de Paulo Freire, y dice, es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos nunca hicieron. Y con esa frase me gustaría terminar, Patti. Pues qué mejor manera, Claudia, de terminar. Al contrario, de veras te agradecemos muchísimo que nos hayas aceptado estar aquí, que nos hayas aceptado hacerte esta entrevista, que los maestros, las maestras te conozcan, y con esa frase nos quedamos. Maestros, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por estar aquí, que pasen terminen muy bonita su tarde, que descansen y que disfruten mañana mucho sus clases. Claudia, muchísimas gracias, lo disfrutamos muchísimo. Gracias, Patti, abrazos, besos para todos y mucho éxito a todos. Gracias. Gracias, maestros, cuídense mucho.